¿Cómo estás? ¿Qué haces, Roberto? ¿Bien vos? Bien, te vi anoche ahí. ¿Se amigaron después? A ver, Roberto, ir a discutir con el descerebrado de Marra. ATN es meterse en un lodazal espantoso, Sí. en el que no se puede prácticamente, salvo en algún minutito, debatir conceptualmente de nada. Vas a exponerte a que un tipo te diga, le robas a los pobres, le robas a los pobres, le robas a los pobres. Entonces, ¿por qué? Porque hay que bancar, loco. Hay que bancar la parada, porque es un momento en el que hay una ofensiva tremenda contra los más pobres, tremenda. Les están sacando la comida, están destruyendo las cooperativas, destruyeron toda la política de agricultura familiar, campesina e indígena, están reprimiendo los pueblos originarios, sacaron las obras de integración urbana para los barrios populares y todo el mundo se hace el boludo porque la mancha venenosa de la corrupción, que desde luego hay un porcentaje de sinvergüenzas, como los hay en todos lados, pero sobre la base de ese porcentaje de sinvergüenzas, es evidente que hay una significación para construir un escenario represivo, porque si no, no cierra destruir todo lo que le hace bien a un pueblo sin represión. Entonces, yo fui a bancar la parada y sabía que eso tenía un elemento de titanes en el ring que es berreta, es de bajo vuelo. Pero bueno, son por lo menos lo que nosotros consideramos que es una necesidad de la etapa, que es la confrontación frontal, bancándose los costos como siempre, poniendo el cuerpo como siempre, alentando también una pava que después vienen otros pícaros a tomarse el mate y no precisamente para hacer las cosas que tienen que hacer. Y aprovecho que justo habíamos quedado de conversar para retractarme de una frase, una retractación con un matiz, ¿no? Que fue la frase: Massa es igual, no sé bien cómo dije, ustedes son iguales, o Sí. Massa y ustedes son lo mismo, ¿no? Me retracto, y como dice Bernie, fin, me retracto. Ok. No son lo mismo, por varios motivos. El fundamental es porque Massa está dentro de una coalición, Unión por la Patria, que no le iba a permitir hacer todo lo que yo creo que por su formación política neoliberal hubiera hecho. Una coalición donde había fuerzas que no le hubiesen permitido hacer todo lo que había hecho, y de hecho tuvo que suscribir un compromiso a hacer 1.000.000 de lotes con servicio. Entonces eso estuve mal. Eso es por ahí la cosa que me podría criticar del debate. Estuve mal y hay algunos compañeros de buena leche que me lo plantearon, entre ellos Cecilia, que me lo planteó públicamente. Yo la quiero mucho, Cecilia. Ajá. Lo que La yo le verdad que dije a más Cecilia, allá de la coalición, digo, uno ve cómo negociaba Massa con el FMI y cómo negocia Milei, que hace más que lo que le piden, o cómo se abría con los chinos también, y esto que dice que los chinos son no comunistas. Yo veo diferencias, qué sé yo. sí, hay algunas diferencias, pero hay algunas cosas que son manipulación, Mm. porque, primero, hay algunas diferencias y hay algunas similitudes. Con Massa creció la desigualdad, la pobreza, se beneficiaron los bancos. ¿Y vos sabés quién es el representante del FMI de la Argentina en este momento? ¿Quién? El jefe de gabinete de Massa, Leonardo Maduro. Ujú. Entonces, bueno, ¿sabés quién es la titular de la aduana en este momento? No lo querés a Massa, ¿eh? Rosana Ludovico. No, no es un problema de quererlo. Yo tengo una caracterización, por eso fui a internas con Massa, por eso no acepté que Massa sea el Lo que pasa candidato es que fue el único. candidato del peronismo hace 5 meses. Claro, pero yo estaba en contra de eso, y yo lo combatí. Y yo planteé que no había ninguna posibilidad, aunque lo elija Cristina y el Espíritu Santo, si lo hubiese elegido el Espíritu Santo, por ahí hace una excepción, pero aunque lo elige quien lo eligiera, que no había ninguna posibilidad que la persona que gobernó de manera, digamos, fáctica la Argentina durante el último año, que fue donde cayeron todos los indicadores sociales, fuera el candidato único de nuestro espacio, porque a mí no me representa, y a un sector muy importante del peronismo y del campo popular no nos representa, y es muy difícil que nos vaya a representar nunca, lo cual no quiere decir que no tengamos que convivir en una coalición, Mm. igual, lo cual no quiere decir que efectivamente hay diferencias. Una es que estaba en el marco de una coalición,
y otras son las que vos marcás también, que hay algunos enfoques diferenciados. Pero que por ahí, por pasado de piola, ¿no? Con Freddy Lijo de Ladero, le armaron las listas algunas listas a Milei. Bueno, es un dato de la realidad, hay un montón de gente que lo vio, que lo sabe, que hay pactos de poder por todos lados, también lo planteo y lo ratifico. De lo que me retracto es haber dicho que son lo mismo, porque no representan políticamente lo mismo, más allá de lo que sean en términos de su conciencia individual, ¿no? O sea, yo voy a combatir dentro del espacio de nuestra coalición al sector de derecha neoliberal que encabeza Massa, porque considero que sus políticas son restrictivas en relación a el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, que son distorsivas en relación a los beneficios fiscales que se le dio a través del dólar soja, de los bonos duales, de una serie de medidas que lo que hicieron fue empeorar el índice Gini y aumentar la pobreza. Son datos de la realidad, desde que asumió Massa. Tuvo la sequía más grande de los últimos 100 años. Sí, pero siempre hay excusas para las cosas. Entonces, vos podés... yo tengo una evaluación negativa de lo que hizo. No, está bien. Vos sabés que yo te aprecio... Él votó a favor del acuerdo con el FMI y entiendo que tenemos una diferencia sobre este tema. Me parece exagerada decir que es igual que Milei eso. Por eso me estoy retractando. Por eso aprovecho tu programa para retractarme. Yo estoy diciendo, no es igual, me equivoqué en esa frase. Me molesta mucho que alguien que gobernó la Argentina ahora trabaje para un fondo de inversión y sea una suerte de estadista impoluto sin ninguna acusación de corrupción, y los que no fuimos parte del gobierno, por lo menos no ejercimos la función pública, estemos bajo una agresión permanente. Entonces, cómo se reparten las flores y los tortazos es indicativo de quiénes pelean y quiénes no. Entonces, yo esas diferencias las marco, las tengo que marcar, es lo que pienso, es mi obligación. No quiero tener la verdad revelada, me puedo equivocar. Lo de Ceci particularmente me jodió porque a ella le hicieron una cosa muy fea, que es lo que yo pienso, no lo que ella piensa, que es una semana antes del cierre de listas, decir que Massa se bajaba del Ministerio de Economía si no había candidato único, que obviamente era él. Hasta fue en Radio con Vos, y lo tengo muy presente, pues fue una cosa extorsiva, espantosa, y al día siguiente salieron a bajarle el tono y la dejaron pagando a ella. Vos, o sea, Massa tuvo una PASO, no fue solo, que fue con vos la PASO. Claro, lo que te jode a vos es que se trató de manera diferente a Massa que a vos. Ya que sacaste el tema y te veo que estás enojado, te lo pregunto. Sí. No, yo sabía que era el candidato oficial de la mayor parte de la coalición. Esperaba un poco menos de apoyo tan abierto de mis compañeros del sector kirchnerista a Massa, francamente. Esos son como heridas que quedan, pero se van cicatrizando porque, bueno, son decisiones políticas, digamos, ¿no? O sea, tan legítimas unas como otras. Lo que sí me parece que es como una injusticia poética, pero uno no puede hablar de injusticias en términos esenciales en política, porque son básicamente las reglas del juego, un sistema basado en la mentira y en la manipulación, que los que ejercieron las responsabilidades económicas fundamentales no sean los objetos centrales del ataque, y los objetos centrales del ataque sea un pibe de una organización social, un dirigente de una organización social, una villera que fue permanentemente agredida por los Galmarini en su trabajo en la FISU y que sigue viviendo en la villa. Entonces, que en nuestro campo... Comprendo lo que estás diciendo. Bueno, entonces yo que ahí quiero marcar una diferenciación entre los que pelean y los que especulan. Y ahora, en el caso de Massa puntualmente, volviendo por tercera vez a retractarme del error conceptual que cometí, no por eso voy a dejar de marcar que hay una diferencia muy grande que hay que procesar dentro de la coalición, que es una diferencia conceptual, ideológica,
más allá de algún aspecto moral que pueda haber, que tiene que ver con una concepción de la política en la que Fue el candidato, vale. fue el candidato que eligió Cristina, Juan. Claro, por eso yo me planteé y dije, yo no acepto este candidato. Yo tenía otro candidato. Y cuando ese candidato lo bajaron, se bajó, como lo quieras decir, yo dije, o me dan las PASO o voy por afuera. Y así fue, me dieron las PASO, me bajaron la lista en 5 provincias, no tuve el apoyo que considero que debería haber tenido para poder competir en pie de igualdad, pero bueno, ya está, pude competir, pude expresar mis ideas, y la próxima vez lo vamos a hacer mejor. No me refiero tanto al pasado, creo que fue un error, desde luego, de Cristina, como fue un error Scioli, como fue un error Alberto, digamos. Las 3 elecciones de Cristina de candidato fueron un error para vos. Sí, para mí sí, que obviamente no son decisiones que se toman en abstracto, hay que acordar que hubo una proscripción, es decir, una condena injusta hacia ella, que hubo un intento de homicidio hacia ella, que eso condiciona las cosas, que también juegan otros actores, pero en definitiva sí creo que hay una responsabilidad por haber elegido 3 veces a 3 representantes de la política acomodaticia que han tenido posiciones neoliberales de manera sistemática, digamos. Bueno, Daniel Scioli hoy es ministro de Milei, Alberto es un tipo peronista de la capital, que siempre fue un moderado, culturalmente socialdemócrata, económicamente ortodoxo, y Massa, que bueno, es un tipo que viene con un modelo mental de la UCD, y que yo considero que es un rival interno, que además, por lo que se dice, yo no tengo pruebas, digamos, ¿no? Pero maneja a Marijuán, que es uno de los que nos persigue permanentemente, a mí en particular. No sé si es tan así, no sé si es más directo, si es menos directo. Yo creo que hay una intencionalidad y hay una suerte de acuerdo en la persecución de algunos de los otros, pero tampoco tengo una prueba, es un análisis político. Entonces esa es mi sensación. Ahora bien, todo eso no quita que plantear este debate en un año que no es electoral, siempre que se haga a partir de conceptos y no de impugnaciones personales, o sea, de caracterizaciones ideológicas y no de impugnaciones personales, y planteando además que... Perdón, pero acabas de decir que es cómplice de la persecución. No, estoy diciendo no tengo pruebas. No Es tengo una pruebas. impugnación personal fuerte. No es una impugnación personal. Hay gente que hace política a través de la justicia. Es decir, hay gente que tiene rosca en la justicia. Massa siempre se caracterizó por tener un muy buen vínculo con algunos medios de comunicación de los sectores de derecha y con algunos sectores del Poder Judicial. Eso no es ni malo ni bueno en sí. Bueno, precisamente esos sectores son los que nos persiguen. Por lo menos, para decírtelo amablemente, no hace ningún esfuerzo para evitar la persecución. Y ya que sacaste esta conclusión de las 3 elecciones de candidatos y qué sé yo, ¿qué esperás para el futuro vos? Nosotros estamos haciendo nuestro propio camino, es decir, nosotros creemos que en Unión por la Patria hay cuadrantes políticos. Hay un cuadrante político en el que está lo que podría llamarse el kirchnerismo histórico, la Cámpora, Axel Kicillof, algunos gobernadores, es decir, un cuadrante que tiene... No la veo muy cerca la Cámpora de Axel Kicillof ahora. No, por eso, ahora hay una pelea faccional. Es una pelea faccional dentro de ese cuadrante. Y nosotros queremos que esa pelea faccional, de la que no vamos a participar, se pueda sintetizar. Y mientras eso se sintetiza, como la verdad nuestros intentos han sido fallidos, mientras eso se sintetiza, vamos a construir nuestro propio camino. Yo tengo la decisión de seguir compitiendo electoralmente y creo que podemos ofrecer una buena opción para los que quieren un liderazgo que vaya al frente, que combata, que tenga un programa, que plantee las cosas por lo menos de manera frontal. Y esa es nuestra posición, vamos a construir ese camino a la espera de que, como dice la frase, los melones se acomoden solos, que prime la racionalidad y que este cuadrante político, que naturalmente tendría que haber tenido un candidato, y no lo tuvo en las PASO, pero tampoco lo tuvo en las elecciones anteriores.
cuando fue Alberto, y tampoco lo tuvo en las anteriores, ¿no? O sea, es como algo sistémico. Ya hubo 3 situaciones. En 2015 creo que Randazzo quería la interna, le dijeron que no, ¿no? Claro, pero Randazzo tampoco era una representación de, digamos, para usar una frase de Cristina, de los hijos de la generación diezmada, ¿no? O para usar una frase que me gusta más a mí, de los padres de la generación que ahora tiene 12, 13, 15, 16 años. Es decir, no representaba un resurgimiento donde se combinaran las nuevas melodías con las sinfonías de las cosas buenas que se hicieron durante los años del kirchnerismo, y con un planteo de, voy a usar una palabra un poco stalinista, de purgar nuestro campo de algunas prácticas. Y cuando me refiero a nuestro campo, me refiero a la política, a los movimientos sociales, al movimiento sindical, a todos, ¿no? De algunas prácticas que no solamente son repudiadas por la sociedad, sino que no son éticas, que en algunos casos son incluso ilegales, y que, bueno, el trigo crece con la cizaña, pero hay que tratar de que haya más trigo que cizaña. Entonces, a ver, hay un montón de WhatsApp y de audios y qué sé yo, en donde hay aprietes, es lo que uno escucha de lo que presentaron esos periodistas. Nosotros hemos hablado con la gente de la justicia y hay distintas posiciones. El fiscal tiene una posición, el juez dice, no, ahí no hay nada, es muy chiquito esto, pero todos los días en la tele vamos viendo distintos elementos que uno supone en principio que no serán inventados. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Qué pensás, por ejemplo, si se le dice a una persona, mira, si vos no vas al corte, no tenés el plan? Yo creo que es una de las aberraciones más espantosas que pasan en la Argentina. Es el famoso clientelismo. Existe hace muchos años. Es particularmente grave cuando eso lo hace una persona que tiene un origen social en los sectores medios. Es decir, cuando no es un tema del barrio, no es una cosa que es del comedor, que pasa ahí, que es un quilombo del comedor, sí. Que también es grave, ¿no? Sí, pero tiene otro nivel de gravedad. Creo que es una práctica que existe. Yo lo planteé en mi libro, exactamente las mismas cosas que ahora salen como una gran sorpresa, como prácticas que hay que cambiar. Creo que esta causa en sí misma, no la leí, es una causa en la que hay elementos de realidad, ¿no? Que después habrá que ver con el debido proceso del derecho a la defensa de todos los imputados quién hizo qué cosa. Entonces, porque existe la responsabilidad individual, uno no puede hacer por asociación. O sea, estas acusaciones que está habiendo para vos son verosímiles, eso existe. Son verosímiles porque sé que existe la práctica. Bien. También sé que la peor falacia es la de la generalización. Ahí vamos. ¿Qué tan extendido está esto? Bastante menos de lo que se dice. Son prácticas minoritarias. Si no, vos imaginate que con 1.300.000 salarios sociales complementarios, las movilizaciones tendrían que ser de 1.300.000 personas, digamos, ¿no? O sea, son si fuera todo el mundo arriado y todo el mundo, ¿no? Son prácticas minoritarias que yo veo que se las sufre particularmente la comunidad boliviana. Eso lo he visto, lo he marcado, lo he debatido, lo he dicho. Creo que cobrar, por ejemplo, cuotas, aunque no sean compulsivas, a gente muy vulnerable, está mal éticamente, y si son obligatorias es delictivo, es extorsivo, y que es muy grave. Si es con la comida, peor todavía. Y en ese sentido son prácticas que hay que erradicar. Ahora, intento ser un poco más preciso en la pregunta. Ya vamos a... Yo sé que vos vas a defender. Intento ser más preciso en la pregunta porque no lo sé, sinceramente, y veo que vos tenés algo de información al respecto. Cuando uno dice no son tan extendidas, ¿quiere decir que hay 5 casos aislados o que es el 5 o 10% del total que se maneja? No son 5 casos aislados. Hay un porcentaje del total que puede ser el 5 o 10%, yo no sé, no tengo una precisión. Bueno, pero no es lo mismo, ok. Pero son prácticas como las prácticas de la definición de la contratación de empleados públicos con criterios
puramente partidarios, es una práctica naturalizada en la política, con criterios que no son de idoneidad, etcétera. Entonces, esa práctica está naturalizada, que no es un delito. Yo creo que es una práctica que va en contra de la ética y que va en contra, sobre todo, de la buena ejecución de un proyecto político para las mayorías populares. Y son prácticas que yo critico, y sin ponerme en una posición de superioridad moral, porque efectivamente hay una corresponsabilidad cuando se es parte de un todo, por más que uno sea una parte crítica dentro de ese todo, ¿no? Bueno, prefiero, digamos, como evangélicamente, estar en la mesa con los publicanos y los pecadores y ser uno de ellos buscando una solución, que estar con los fariseos hipócritas que con el dedito levantado señalan a todo el mundo, pero nunca hacen absolutamente nada, ¿no? Nunca hacen nada para resolver los problemas. Pero a mí lo más importante de esta discusión, me parece que, porque sucede como todo, ¿qué es lo que le molesta? La corrupción, que se haya abusado de la dignidad de las personas más humildes, que haya gente que tenga prácticas extorsivas. No les molesta eso. Lo que les molesta es la organización social, la lucha social. Quieren destruir el presupuesto de todas las políticas populares, las organizaciones libres del pueblo. Entonces yo sé que la inmensa mayoría, serán un 90%, un 95%, pero son la inmensa mayoría de las organizaciones de los humildes, son el último refugio que tienen los excluidos desde hace muchísimos años. Fue un núcleo de exclusión que no se resolvió ni siquiera en los mejores años del kirchnerismo, para dar la lucha cotidiana por su supervivencia y por el mejoramiento de su calidad de vida. Y esa es la lucha en la que yo me forjé en el 2001 y que ahora, aunque sea casta, por decirlo de alguna manera, porque presido un partido político y en un movimiento social, nunca voy a dejar en banda a ese sector que para mí tiene que ser prioritario en cualquier agenda política, social, sindical, por encima de los trabajadores de altos ingresos, que también tienen que ser defendidos, por encima de cualquier otra cosa, porque son lo que marca el cariz moral de una sociedad, es cómo se trata a esos sectores, ¿no? Y que en nuestro campo hay una discusión no saldada. Hay un extremo que es el Estado va a hacer todo bien y hay que erradicar las organizaciones sociales. Hay un intermedio de las organizaciones son todos unos chantas o casi todos unos chantas, entonces con esto no se puede hacer nada. Y yo tengo una posición donde considero que la enorme mayoría cumplen un rol extremadamente positivo y que la militancia más comprometida, la más maravillosa militancia, surge de el trabajo social, ¿no? Es una posición, o por lo menos que está subrepresentada en las discusiones cuando son efectivamente los que le ponen el cuerpo a esos derechos que se proclaman, pero que no existen en la realidad de muchísimas personas. Y hoy eso está es el principal foco de ataque del gobierno. Si uno ve dónde está el principal foco de ataque del gobierno, de agresión, de persecución, de represión, está en los de abajo y sus organizaciones. Más allá de todas las otras barbaridades que hay con un plan de miseria planificada que afecta al conjunto de la población, con un régimen de colonialismo promovido que se expresa en el RIGI y los negocios del capital extractivo, etcétera, etcétera, con la cultura de la deshumanización y del hiperindividualismo, más allá de que sea parte de un plan sistémico y más amplio, el foco está puesto en la destrucción de las organizaciones sociales y de las políticas públicas que al menos le daban algunas herramientas a esos sectores, como las políticas sociolaborales de las cooperativas, donde la mayoría son espacios en los que la creatividad, y para usar los términos de ellos, el emprendedurismo del pueblo se expresa de una manera increíble y que nadie ve, donde está la gente que está todo el día poniéndole el cuerpo a los comedores y que efectivamente cuando se acaba la comida o hay una situación de mucha tristeza de la gente que no puede comer, o a veces se agarran a los cuchillazos, o es la lucha por la subsistencia, digamos, donde hay gente que está totalmente marginada de la posibilidad de tener una tierra y se ve obligada a ir a una toma donde después, como pasó en La Matanza, mueren 5 personas masacradas, es decir, donde están los puntos de mayor vulnerabilidad y marginación y exclusión.
Y esas son las cosas que yo quiero debatir. Desde luego, con Marra es imposible debatir eso porque bueno, el próximo lo vamos a hacer acá, si se hace en un clima más tranquilo. Te quiero preguntar otra cosa. Hay otra acusación, que es otra causa, que dice que la mitad de los 42.000 comedores no existen. Y están mostrando todos los días 1 o 2 casos. ¿Qué sabes de eso? Mirá, lo que pasa es que 42.000 comedores es el número del RENACOM, que es un registro, que es una página de internet en donde cualquier persona podía poner que había un comedor y que explotó en la pandemia. Entonces, muchísimos de esos comedores efectivamente ya cerraron, no están más. No son los comedores que eran asistidos por el Estado. Y después hay otra cosa, que es, ¿qué es un comedor? No es un edificio hermoso donde hay sillas, mesas, una cocina espectacular, etcétera. Son casas de compañeros, de doñas, que no tienen cartel, que no tienen nada, donde se cocina 2 o 3 veces por semana y que en algunos casos, como desde diciembre no se recibe un fideo, cerraron porque no tienen comida para abastecerse. Pero ahí estaban mostrando que en ese lugar había un taller mecánico, en otro había un autoservicio chino, mostraban casos y les preguntaban si en los últimos años se había ido otra cosa y decían que no. Bueno, porque usan la base del RENACOM. Yo te puedo hablar de los 700 Vos decís comedores. que no están comparando con los lugares donde le mandaron comida en diciembre, sino con una lista vieja. Exactamente. O sea, no están comparando con los comedores que tenían asistencia pública, sino con un listado, como es el RENATREP, que es el listado de los trabajadores de economía popular, que cualquiera que se autopercibía trabajador de economía popular se podía anotar, y en el RENACOM se podía anotar cualquiera, incluso gente que quería poner un comedor y que no lo tenía. Cuestión es si cuánta de esa comida que se distribuyó efectivamente se entregó a gente que la necesitaba. E insisto, yo creo que es un 90 y pico %, y que la responsabilidad de contralor que tiene el Estado y que tienen además la CIGEN y la AGN, que las tienen en general la oposición política, es la que tiene que marcar dónde hay irregularidades, dónde hay ineficiencias y dónde hay delitos, ¿no? Y que vos podés mostrar un montón de casos aislados o de un pequeño muestrario donde hay digamos, este tipo de situaciones que pueden ir desde una irregularidad a un delito, y no por ello desmerecer la tarea de la inmensa mayoría que hacen las cosas correctamente. Y en ese sentido, aun si tomáramos esta idea de que hay de los 40.000 comedores, 50 no funcionan. Bueno, entonces los 50 que funcionan, los 20.000. ¿Por qué no le das alimentos? Claro. Para que le puedan dar a los pibes. Claro. Porque si hay 20.000 que no funcionan, quiere decir que hay 20.000, que es un montón. Yo creo que son menos, de hecho. Pero por las palabras de ellos, donde hay gente, grupos de mujeres, que son fundamentalmente mujeres, dándole a la olla desde las 6 de la mañana, cocinando sin gas, a leña, para sacar un plato de guiso, que es una tarea heroica, digamos, que fue la primera línea de combate en la pandemia junto a los médicos y las enfermeras, nunca reconocida, y que yo creo que hay que hacerles un monumento en vez de estar contando las costillas permanentemente y buscando los casos para mostrar el contraejemplo, ¿no? Si uno quiere agarrar cualquier institución, cualquiera, desde los medios de comunicación, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos, para desprestigiarlos, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar los casos más tremendos del comisario que está arreglado con los narcos y vas a decir, bueno, hay que disolver la policía porque son todos narcos. Agarrás los casos de corrupción de la política, entonces hay que destruir la democracia porque los políticos son todos chorros. Agarrás los casos de los medios y decís, hay que destruir los medios porque están todos ensobrados. Y así sucesivamente, entonces así se destruye toda la sociedad. Bueno, ahora el foco está puesto precisamente en lo que yo creo que es la mejor gente, que es la gente que pone su tiempo, su cuerpo a disposición de los demás, y que fue la trinchera de lucha en la que yo estuve casi 20 años, que la conozco bastante bien, con sus ángeles y sus demonios, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con los errores que hemos cometido y de los que hemos aprendido, y aún así lo prefiero inmensamente más que a las estructuras que se arman de manera mafiosa cuando eso no existe, y además lo reivindico como una forma que tiene la gente de buscar un espacio de contención, de organización comunitaria y a veces de felicidad. Y una de las razones por las que se producen también situaciones de mucha informalidad, que a veces
derivan en irregularidades es porque hay un bajo nivel de institucionalización de esto, porque hay tan poco reconocimiento que efectivamente, yo lo digo a veces y lo dicen, la prueba del delito. Mirá, en las cooperativas de trabajo, no es que los entes inspectivos iban a decir, che, vamos a ver cómo funciona esta cooperativa para ver si anda bien, para ver si la mejoramos, para ver si le damos más apoyo o para ver si hay una irregularidad. Es, digamos, en los bolsones de pobreza, la política en general, viste, habla con el puntero o con el movimiento social o con el cura, pero no se mete adentro. No se mete adentro del territorio a ver lo que realmente está pasando. El Estado tampoco. Y si se mete con un patrullero y cagado de miedo. Entonces, nosotros tenemos en la Argentina por lo menos 6.000 y pico de bolsones de pobreza, que es lo que llamamos barrios populares, que son villas, que son asentamientos, donde hay 5 millones de personas estructuralmente sumergidas en esto. Por deshacer una metáfora, es la Franja de Gaza. Entonces, bueno, la política de Milei es que en la Franja de Gaza son todos terroristas. Entonces hay que destruir a los terroristas. Entonces no importan las bajas civiles porque los terroristas son los que... ¿Y quiénes son los terroristas? ¿Los narcos? No, los allanamientos espectaculares que hacen no son en la casa de los narcos. Estoy seguro que al lado de algunos de los lugares que allanaron había un búnker. Ahí no fueron, digamos, ¿no? Entonces yo voy a reivindicar esto y lo voy a defender sobre todo en las malas, porque en las malas es donde se ven los amigos, y de alguna manera defenderlo sobre todo en los terrenos más hostiles como TN, donde vas y con un sujeto como Marra, que es uno de los voceros que tiene el gobierno, donde vas inevitablemente a someterte a algo que es cuando te dicen vos le robas a los pobres, vos le robas a los pobres y vivís de los pobres, no te queda otra que decirle que es mentira, porque la lógica jurídica dice no se puede probar un hecho negativo, ¿no? Si alguien dice, yo digo no lo hago, no lo hago, como la carga de la prueba la invierten y vos no podés demostrar que no lo haces. Solamente lo podés hacer con el ejemplo de una vida más o menos simple, más o menos austera, que es lo que yo elegí, que tampoco me creo mejor que nadie por eso, que es lo que elige la inmensa mayoría de la militancia popular, para plantear, bueno, a ver, está claro que no nos estamos enriqueciendo y muchos de nosotros, la minoría, pero muchos de nosotros que venimos de contextos de relativo privilegio económico, de familias acomodadas, decidimos a bajar nuestro nivel de vida porque nos parecía una condición, una precondición porque no solamente hay que ser, sino también parecer. Entonces, bueno, vos fíjate que lo más denigrante que le pueden decir a un dirigente social no es subversivo, piquetero, cortacalles, etcétera. Es que se queda con la plata de la gente por la que ha luchado. Es una cosa tremendamente denigrante y frente a la que no hay más defensa que decir es mentira, digamos, ¿no? Y lo que están diciendo no es verdad, no tienen una sola prueba y ni siquiera con los dos fiscales, que son los paladines de la persecución. Particularmente ahora me refiero a las causas en las que me meten a mí, que son siempre Stornelli y Marijuán. Siempre Stornelli y Marijuán, un tipo vinculado a Bullrich y otro tipo vinculado, por lo que se dice, a Massa, también por lo que se dice a Bullrich, porque tampoco tengo ninguna prueba, sino pediría un jury en enjuiciamiento, pero es el comentario político. Mike sí es otro más claramente vinculado a Massa, que también en algunas se ha metido, y vos decís, bueno, loco, ¿cómo puede ser que nosotros que vivimos austeramente, que nos dan vuelta y no se encuentran una moneda, y que somos el objeto de este ataque, y después hay tanta sensibilidad cuando haces un comentario de naturaleza política? Porque yo a Massa no lo acuso de corrupto, por ejemplo. No lo acuso de corrupto. Yo no tengo ninguna prueba de que sea corrupto. Yo lo que hago es una crítica política. Y a Marra, para darte otro ejemplo, tampoco lo acuso de corrupto. Yo no sé si es corrupto o no es corrupto. A mí no me gusta lo que hace, no me gustan sus posiciones políticas, considero que son destructivas, considero que le hacen un daño inmenso a la sociedad, pero quiero dar una discusión política, no una discusión en patrullero, sin pruebas y con juicio sumario. Vos lo que estás sintiendo, a ver si entiendo, porque en principio parecías más enojado
con dirigentes peronistas que con los que te están persiguiendo, como que te quedás solo, porque no creo que estés pensando que ahora Massa te está mandando a perseguir a vos, porque no tiene, ¿para qué haría eso? No lo entiendo. ¿Estás enojado porque te están dejando solo ante un ataque? Mira, son tiempos en los que uno tiene que tratar de no ser paranoico y no egocentrizarse, pero uno siente que hay operaciones cruzadas todo el tiempo, ¿no? De distintos sectores. Sí, lo que más que molestarme, me parece que es una desviación política de nuestro campo, que es frente a una agresión a las políticas sociales más importantes que hubo, que son la política de cooperativas, la política de agricultura familiar, campesina e indígena, la política alimentaria y la política de integración urbana, no hay una defensa cerrada de decir no se puede destruir estas políticas, ¿no? Claro. No hay una defensa cerrada ni en la legislatura, ni en el debate público. Entonces, será el problema de los que andan con los negros. Pero eso es un problema que viene de arrastre, viene hace tiempo, y la única manera, Roberto, de que no haya arbitrariedades en las políticas sociales es que sean universales. Por eso nosotros planteamos el salario básico universal, sí, porque ahí no hay ninguna posibilidad de arbitrariedad, ni arbitrariedad lícita, ni arbitrariedad ilícita, porque en definitiva es lo que siempre te planteo: cuando vos tenés 4 personas con la misma necesidad y tenés solamente 2 cupos, hay 2 que quedan afuera. Lo defina la inteligencia artificial, lo defina un asistente social, lo define un municipio o lo define una organización social a través de un proyecto que presenta. Porque hay 2 que injustamente quedan afuera teniendo la misma necesidad. Entonces, hay una necesidad de universalizar esa política. Bueno, con mucha menos plata de la que se le dio a los ojeros con los dólares diferenciales, con mucha menos plata, ni siquiera te hablo de los pagos al fondo, ¿no? Con mucha menos plata de los regímenes de beneficio impositivo, con mucha menos plata que la de los subsidios a la energía que tenían los sectores altos, se podría haber universalizado la política del salario social complementario, y eso no sucedió. Juan Grabois, muchas gracias, Juan. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos. Gracias, Roberto. Ahora vamos a llamar y vamos a hablar con Jeremías